Buenas tardes a todos. Bueno, este video va a ser informativo, va a tener como tema central la fisiología, y la vamos a encarar desde el lado deportivo. Vamos a tratar de entenderla y de asociarla a todas las actividades que nosotros realizamos en el deporte y también destinada a profes de educación física o aquellos que están relacionados de forma directa o también indirecta con la actividad física. Elaboré un PowerPoint para ir estableciendo un protocolo y un orden a la cronología de los contenidos que vamos a ir abordando. Bueno, comencemos directamente con qué es la fisiología. La fisiología, para que quede bien claro, es la ciencia que estudia el funcionamiento de los seres vivos, ¿sí? De ella se van a desprender algunas ramas. Nosotros nos vamos a quedar con las que nos convocan hoy a tema, que son la fisiología humana, la fisiología del ejercicio y la fisiología del deporte. La fisiología humana estudia netamente el funcionamiento del ser humano, ¿sí? La rama fisiológica del ser humano. La fisiología del ejercicio, aquella que se relaciona con la causa-efecto de la actividad física que realiza nuestro cuerpo, todas las consecuencias y las reacciones fisiológicas, ¿sí? Que va desarrollando nuestro organismo en función de la actividad que nosotros le proponemos. Y por último, la fisiología del deporte, aquellas adaptaciones y causa-efecto de las cargas que nosotros proponemos ante un deporte específico, ¿sí? Cómo van a ser, cómo se van a establecer las cargas, cómo va a ser la contracción fibrilar o muscular, qué tipo de fibras van a ser necesarias para determinado deporte, bueno, en fin. Vamos a detenernos en la fisiología del ejercicio y vamos a tomarla como punto de partida y vamos a desarrollarla desde estas adaptaciones que generan fisiológicamente en nuestro organismo las actividades físicas que nosotros realizamos, ¿sí? Cuando realizamos actividad física, nos exponemos a adaptaciones agudas y crónicas. Las adaptaciones agudas son aquellas que el cuerpo realiza de forma breve y que son para adaptarse justamente a la intensidad de la actividad que estamos desarrollando. Por ejemplo, realizamos una actividad de máxima intensidad o una actividad de alta intensidad, nuestra frecuencia cardíaca seguramente va a aumentar, y por ende esto va a ser una adaptación fisiológica a corto plazo aguda, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la presión arterial, ¿no? Va a aumentar nuestra presión arterial, va a ser una adaptación en proporción a la actividad que vamos a desarrollar, pero una vez que terminemos de realizar esa actividad, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial va a volver a los valores normales. Por ende este tipo son adaptaciones agudas, ¿sí? Y las crónicas son, por lo contrario, aquellas que perduran en el tiempo, ¿sí? Que son consecuencia de la actividad. Como por ejemplo el aumento de el tamaño del corazón y a su vez también la disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, ¿sí? Que es consecuencia de la actividad. Siempre que nos sometemos a algún tipo de actividad, sea de baja intensidad o sea de alta intensidad, nos vamos a estar exponiendo a corto, mediano o largo plazo a que se presente, ¿no?, el cansancio y por ende la fatiga en la actividad, ¿sí? El músculo se empieza a cansar, se empieza a fatigar y por ende nosotros manifestamos a través de la hiperventilación, a través del abandono de la actividad, esta fatiga. Bueno, la fatiga, antes de que se haga presente y nosotros tengamos que abandonar por completo la actividad, nos va a presentar algunos signos o algunos síntomas, ¿sí? La pérdida del control motor, bueno, acá nombramos algunas de la sintomatología de la fatiga, que la última y la que todo profe quiere evitar, ¿no?, lógicamente van a ser las lesiones. Pero las contracturas, la caída del rendimiento, o cuando empezamos a perder la técnica de ejecución de un ejercicio, cuando hiperventilamos, bueno, son síntomas de que nuestro entrenado o nosotros, en caso de que nos expongamos a alguna actividad, estamos acercándonos y próximo a encontrar la fatiga o el cansancio en el organismo. ¿Cómo prevenirla? Bueno, siempre es importante una buena alimentación previa, durante, en el caso de que la actividad sea de larga duración, como un endurance o una maratón, llevar la hidratación correspondiente, ¿no? Y también luego, ¿no?, posterior al entrenamiento, para poder recomponernos de forma completa, dado, ¿no?, a que cuando entrenamos nos exponemos a una rotura miofibrilar. Entonces,
recomponernos con una buena alimentación post actividad física también cumple un rol fundamental. Un buen descanso, por sobre todo, una de las patas más importantes de la recuperación, bueno, un control motor para no hacer fuerza de más, bien, en fin. Estas son un montón de estrategias para prevenir, ¿sí? O alargar, ¿sí?, la aparición de la fatiga y el cansancio en nuestros músculos y en nuestro organismo. Y con ello nos encontramos con los umbrales. Los umbrales aeróbicos y anaeróbicos, bueno, se relacionan con los sistemas energéticos que vamos a estar abordando en la próxima diapo, pero para que logremos entenderlo se relacionan con la producción de lactato. Cuando nuestro organismo, a través de la glucólisis, empieza a producir lactato en nuestro cuerpo, empezamos a encontrar este umbral aeróbico que generalmente se desarrolla en etapas o actividades que no llegan a ser maximales, ¿sí?, sino que son actividades de baja intensidad y que se encuentra también este pico aeróbico, este umbral aeróbico, perdón, cuando nos empezamos a meter en actividad y sin llegar al consumo máximo de oxígeno, ¿no? Claro está. Una vez que pasamos el consumo máximo de oxígeno y la producción de lactato se empieza a disparar, dado que la glucólisis empieza a producir demasiado lactato y no llegamos a reciclarlo, encontramos el pico en nuestro organismo, esto pasa a nivel fisiológico interno, las producciones de lactato se empiezan a disparar y bueno, en ese momento en el que las producciones de lactato se disparan, encontramos el punto del umbral anaeróbico, que yo acá lo marqué con un circulito, acá, donde nuestro organismo, a partir de este punto, se empiezan a disparar las producciones de lactato, ¿sí?, en este gráfico. Abajo, en amarillo, se ve menos claro, pero se ve en el primer pico del umbral anaeróbico con las primeras producciones de lactato a través de la glucólisis. Bueno, nuestro organismo tiene tres formas o tres maneras de producir energía, ¿sí? El ATP es la moneda universal de producción de energía, que todos ya conocemos, por la cual nuestro organismo intercambia y genera energía para la contracción muscular. Los tres sistemas más importantes, o los tres sistemas en realidad importantes, son el fosfagénico, el glucolítico y el oxidativo. Dos de ellos se realizan fuera de la mitocondria, que son el fosfágeno y el glucolítico, sin presencia de oxígeno, son los dos anaeróbicos. Y por último tenemos el oxidativo, que este sí se desarrolla dentro de la mitocondria y utiliza los ácidos grasos y al oxígeno como fuente de energía para la producción de este ATP, de esta molécula ATP. El fosfagénico también es conocido como anaeróbico aláctico, dado a que es de corta duración y no se llega a producir lactato. El glucolítico lo conocemos también como anaeróbico láctico, ¿sí?, donde interviene la glucólisis, este proceso enzimático que como consecuencia decanta al lactato y al hidrógeno como causante de la fatiga muscular. Y el oxidativo, como ya dijimos, se desarrolla dentro de la mitocondria y bueno, a través de los ácidos grasos y de una molécula de oxígeno produce este ATP. El fosfagénico es el primer sistema energético que vamos a utilizar ante una actividad maximal, ¿sí?, y de alta intensidad. Tiene una duración aproximadamente entre 8 y 10 segundos, y termina su deplosión una vez que llega y alcanza los 30 segundos de ejecución. Pero los primeros 8 o 10 segundos es la duración máxima que tiene este sistema energético, ¿sí?, siempre que hablamos de intensidades muy altas. Una vez que se acaban los fosfágenos en el organismo, empezamos a intervenir a través del sistema glucolítico, ¿sí?, empieza a tomar protagonismo este sistema, y produce a través de la glucosa o del glucógeno muscular y luego el hepático el ATP, ¿sí? El intercambio de estas moléculas produce energía a través de la glucosa o del glucógeno muscular. Este sistema perdura hasta minuto 30 y depende en qué tipo de deportista estemos hablando, ¿no? Porque se habla también en algunos autores que deportistas bien entrenados pueden llegar a sostener el protagonismo de este sistema energético hasta los 3 minutos. O sea, si nosotros nos exponemos a una actividad de alta intensidad,
seguramente durante 3 minutos no podamos sostener nuestra velocidad máxima, ¿sí? Después de los 10-20 segundos ya empieza a decaer porque el sistema fosfagénico se agotó, interviene el glucolítico, y este sistema nos va a hacer aguantar en personas entrenadas hasta 3 minutos, y en personas normales, ¿sí? Deportistas amateur, hasta 1,5 minutos poder sostener esta actividad a alta intensidad. ¿Okay? Luego de eso, una vez que nos quedamos sin glucosa o sin glucógeno y también sin fosfágeno, empieza a intervenir el último sistema, que es el oxidativo, que empieza a tomar los ácidos grasos del tejido adiposo que se encuentra en el organismo para producir energía, y empezamos a oxidar grasas. ¿Okay? Este sistema no nos permite desarrollar actividades maximales o submaximales, sino que es un sistema que trabaja a intensidades muy bajas, pero que nos da la posibilidad de sostener un entrenamiento a largo plazo, ¿sí? Bueno, esto igual es a grandes rasgos, la idea no es profundizar en el desarrollo enzimático de cada uno de los sistemas, pero para tener bien en claro que estos sistemas actúan en paralelo, ¿sí? En consonancia. Esto quiere decir que no es que actúa uno primero, después el otro, sino que los tres actúan al mismo tiempo, solo lo que se van cambiando es el protagonismo de cada uno de ellos en función de la actividad que nuestro deportista o nosotros le proponemos. Y para tomar un ejemplo muy claro, bueno, el fosfagénico, obviamente, un sprint de 100 metros podría ser un ejemplo muy claro, ¿sí? Una actividad maximal de corta duración. Un glucolítico, deportes de conjunto generalmente, o podría ser una carrera de 1.200 metros tranquilamente. Y un oxidativo, quizás una maratón, donde dura varias horas y que nos manejamos a una intensidad de baja duración. El oxidativo se da, como dijimos, dentro de las mitocondrias, y los otros dos por fuera de la mitocondria y sin presencia de oxígeno. Bueno, este gráfico refuerza un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Lo que decíamos, desde el minuto cero empiezan a actuar los tres sistemas energéticos, lo que va cambiando es el protagonismo. El rojo representa lo que es el anaeróbico láctico, que sería el glucolítico, en azul más fuerte el aláctico o el fosfagénico, que toma protagonismo en los primeros 6 o 8 segundos, después empieza a decaer. Sigue el glucolítico, y por último toma la posta el sistema aeróbico, que es el que nos va a permitir continuar la actividad física, pero sin manejarnos a una intensidad muy alta, ¿no? Y para cerrar este tema, otras actividades, otros condicionantes de la actividad física pueden ser también no solo lo que hablamos recién, sino el frío, la altura y el calor. El frío, la altura y el calor son condicionantes sin duda. ¿Quién no ha entrenado alguna vez con altas temperaturas o con bajas en el invierno? Y termina siendo un condicionante directo de nuestro rendimiento deportivo, ¿sí? Comencemos quizás por el calor, algunas consideraciones a tener en cuenta, la hidratación, eso no puede faltar nunca un día de mucho calor, ¿no? Tratar de evitar los colores fuertes para no atraer demasiado los rayos ultravioleta, el uso de protector solar, un buen protector e inhibidor, dado a que los rayos son peligrosos, incluso en casos extremos han ocasionado cáncer de piel. Así que a tener en cuenta cuando realizamos actividad física expuestos a mucho calor. Puede ser acá en la provincia de Buenos Aires y sobre todo, ¿no?, en el norte. A medida que vamos más arriba, el calor es más fuerte y más peligroso. El frío, todo lo contrario. Tenemos que aprovechar las horas de sol, y en caso de que no haya sol, las horas de máxima temperatura. Mantener siempre las extremidades calientes. Esto es característico del uso de guantes, gorro, alguna remerita térmica quizá, o un cuellito polar. Bueno, medias gruesas, todo lo que ayude a colaborar a mantener nuestro cuerpo caliente, y una campera abrigada, ¿sí? Abrigada y ventilada para poder también evaporar ese sudor. Bueno, y por último la altura. Esto es un condicionante sin duda. Mientras más alto nos vayamos, menor presencia de oxígeno, entonces esto a la hora de planificar nuestra actividad lo tenemos que prever. Llevar un abrigo impermeable, esto, bueno, va a estar también sujeto a qué tipo de actividad realicemos, ¿no? Si tenemos que ir suelto de equipaje o no, pero en el caso de que hagamos pico, que tengamos que llevar nuestra mochila, siempre ir preparado con una campera de abrigo impermeable, porque a veces salimos con un clima bajo y arriba nos encontramos con otro totalmente distinto, incluso a veces puede estar lloviendo, entonces encontrarnos arriba con lluvia y con una campera
que no es permeable al agua y que nos moja la remera que tenemos abajo o el abrigo, es incómodo y es difícil poder continuar con la actividad. Entonces, si contamos con la posibilidad de tener una campera impermeable, va a ser útil y de gran ayuda. Bueno, esto sumado, ¿no?, a que siempre el organismo y el cuerpo, a través de la termogénesis, colabora para mantener, pese a la temperatura externa, la temperatura interna acorde a nuestra actividad desarrollada. Bueno, chicos, los quiero saludar a todos, les quiero agradecer por estos minutos que se tomaron para ver mi video. Espero que haya servido. No hemos abordado temas de forma muy específica, pero dejo abierta la propuesta para cualquier duda o consulta que me quieran hacer al privado. Gracias nuevamente y un saludo para todos.